Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha puesto a muchísimos fans en estado de euforia, y no es para menos. El título lo dice todo, y es que Hande y Kerem están juntos de nuevo. Si han escuchado bien, el amor parece ha resurgido entre ellos de una manera espectacular. Si son fans de estas dos estrellas, quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, las pistas, los rumores y lo que sabemos hasta ahora de este reencuentro que tiene a todos hablando. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, le den clic a la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante como este. Bueno, vamos directo al grano porque la noticia es potente. Para quienes no los conozcan, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y queridos de Turquía, conocidos mundialmente por su química innegable en la serie Sen Kalkapm, donde interpretaron a Eda y Serkan. Su romance en la pantalla cautivó a millones de espectadores, pero lo que realmente encendió las redes y los corazones fue que esa chispa traspasó la ficción. Sí, durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, y su relación se convirtió en un tema recurrente en las noticias del corazón y en el tema favorito de sus seguidores. Sin embargo, para decepción de muchos, su relación llegó a su fin hace algún tiempo, y desde entonces, los fans no han dejado de desear y especular sobre un posible regreso. Y ahora parece que ese deseo se está haciendo realidad. Las señales son cada vez más fuertes y los indicios apuntan a que Hande y Kerem no solo han vuelto a ser amigos, sino que su conexión se ha reavivado con fuerza. Hemos visto un montón de publicaciones en redes sociales, comentarios y un sinfín de avistamientos que nos hacen pensar que algo grande está pasando. Por ejemplo, recientemente ambos estuvieron en la misma ciudad, asistiendo a eventos y compartiendo momentos, aunque inicialmente de forma separada. Pero, ¿qué ha sido lo que ha hecho que salten las alarmas? Una de las pistas más claras fue un viaje que ambos hicieron a la ciudad de Estambul, y aunque trataron de ser discretos, los paparazzi y los fans atentos no tardaron en captar imágenes y vídeos que dejaban poco a la imaginación. Se les ha visto saliendo de los mismos lugares, en momentos muy cercanos, e incluso compartiendo tiempo con amigos en común. Lo que más llama la atención es la complicidad que parece haber regresado entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, incluso la forma en que se mueven en los mismos círculos sociales, todo parece indicar una reconciliación. No se trata solo de un par de encuentros fortuitos. Las apariciones conjuntas, aunque veladas, han aumentado considerablemente en las últimas semanas. Recordemos aquel evento benéfico en el que ambos estuvieron presentes, y aunque no hubo posados oficiales juntos, las cámaras captaron momentos de conversación y cercanía que desataron la euforia. Los gestos, las risas compartidas, la forma en que se miraban, todo gritaba complicidad. Los fans más observadores notaron que Kerem dirigía a menudo su mirada hacia Hande, y que ella respondía con sonrisas cómplices. Estos pequeños detalles, insignificantes para algunos, son el pan de cada día para quienes seguimos apasionadamente sus vidas. Además, hemos estado observando sus redes sociales de cerca. En el pasado, sus interacciones eran muy públicas y llenas de gestos de cariño. Después de su separación, hubo un periodo de silencio y distancia, pero últimamente hemos notado ciertos me gusta estratégicos, comentarios sutiles, e incluso historias compartidas que, aunque no los mostraban juntos directamente, generaban una conexión indirecta. Por ejemplo, cuando uno publicaba algo relacionado con una pasión o un lugar que ambos comparten, el otro a veces reaccionaba de alguna manera. Son pequeños detalles, pero para los fans detectives como nosotros, son oro puro. Piensen en aquellos me gusta que Kerem ha dado a publicaciones recientes de Hande, incluso a fotos donde ella aparece luciendo radiante en eventos a los que él no asistió. Y viceversa, Hande ha compartido stories con música que sabemos que a Kerem le encanta, o ha visitado lugares que sabemos que son especiales para él. No son coincidencias, son mensajes codificados que sus seguidores más fieles han sabido interpretar. Esta estrategia de comunicación indirecta ha sido una de las claves para mantener viva la esperanza y generar una expectación palpable. Los rumores se intensificaron aún más cuando se filtraron algunas fotografías de ellos en un evento privado. Aunque no posaron juntos para las cámaras oficiales, se les vio hablan. Do animadamente riendo y compartiendo un espacio muy cercano.
La naturalidad con la que interactuaban sugería que la tensión de un pasado complicado había desaparecido, dejando paso a una familiaridad y una calidez que solo se dan entre personas que comparten un vínculo profundo. Estas imágenes, aunque borrosas y tomadas a distancia, se viralizaron en cuestión de minutos, alimentando aún más el debate y la ilusión de los fans. Pero no solo de avistamientos y me gusta vive la noticia. Varios medios de comunicación turcos han estado siguiendo de cerca a Hande y Kerem, y han surgido reportajes que afirman que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad. Estas fuentes, a menudo cercanas a círculos de producción o amigos de los actores, sugieren que el tiempo ha servido para sanar heridas, aclarar malentendidos y, sobre todo, reafirmar los sentimientos que aún existían entre ellos. Los reporteros de entretenimiento turcos, conocidos por su persistencia y sus fuentes confiables, han estado husmeando y recopilando información de primera mano. Se habla de conversaciones privadas, de encuentros furtivos y de un deseo mutuo de reconciliación que ha ido creciendo con el tiempo. Algunos de estos medios incluso han publicado exclusivas insinuando que ambos están disfrutando de un tiempo juntos, lejos de las cámaras y del escrutinio público, intentando reconectar a un nivel más personal. Los fans, por su parte, están eufóricos. Las redes sociales se han inundado de mensajes de alegría, esperanza y apoyo para Hande y Kerem. El hashtag #Hande Kerem Forever o #Hande Kerem Back se ha vuelto viral en varias ocasiones. Es increíble ver cómo una pareja, que se convirtió en un fenómeno gracias a una serie, logra mantener ese magnetismo y esa conexión con su audiencia, incluso cuando su relación personal atraviesa altibajos. Las plataformas digitales se han convertido en un hervidero de especulaciones, teorías y, sobre todo, mensajes de cariño y apoyo. Los fans han revivido momentos icónicos de su relación, han compartido fanart, y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, quién sabe, quizás en un futuro proyecto profesional. La energía que emana de la comunidad de seguidores es palpable y contribuye a crear un ambiente de celebración anticipada. Es importante recordar que, si bien hay muchas pistas y especulaciones, hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho una declaración oficial y contundente confirmando su regreso como pareja. Sin embargo, el silencio a veces habla más que 1000 palabras, y todas las señales apuntan en la misma dirección. La forma en que se comportan, la energía que irradian cuando están cerca, la discreción con la que parecen estar manejando esta etapa, todo sugiere que están intentando construir algo nuevo, quizás más sólido, lejos del escrutinio público constante que vivieron en su momento. La estrategia de mantener un perfil bajo y dejar que las acciones hablen por sí solas parece ser la nueva táctica de Hande y Kerem. Quizás, tras la intensidad de su relación anterior y la presión mediática, han decidido abordar este posible nuevo capítulo con más calma y privacidad, permitiendo que su conexión crezca de forma orgánica antes de compartirla con el mundo. Este enfoque cauteloso, si es que esa es su intención, podría ser un indicativo de la madurez que han alcanzado y de su deseo de construir algo duradero. ¿Qué podemos esperar de este posible nuevo capítulo en sus vidas? Si Hande y Kerem han decidido volver a apostar por su relación, es probable que lo hagan con una perspectiva diferente, más madura y con un mayor entendimiento de lo que implica una relación en el ojo público. Su química en pantalla era innegable y la conexión que lograron con sus seguidores fue excepcional. Si realmente están juntos de nuevo, es muy probable que veamos cómo esa energía se traslada a sus proyectos futuros, tanto individuales como, quién sabe, quizás incluso juntos de nuevo en algún proyecto profesional. La idea de volver a ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin compartiendo pantalla es un sueño para muchos fans. Su química en Senkalkapm no fue solo actuación, se sentía genuina, y esa autenticidad es algo que el público busca y valora enormemente. Si su relación personal se ha fortalecido, es muy probable que esa nueva energía se refleje en sus trabajos, aportando aún más profundidad y pasión a sus personajes. Y por qué no, quizás estemos ante la posibilidad de un reencuentro profesional que marque un antes y un después. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la vida real y la ficción pueden entrelazarse de maneras fascinantes. Su romance nació de una colaboración profesional exitosa, conquistó los corazones de millones y, aunque tuvo un final, la llama de la esperanza de un reencuentro nunca se apagó del todo para sus fans. Ahora, con todas estas evidencias, parece que esa esperanza se está convirtiendo en una realidad. La saga de Hande y Kerem es un testimonio del poder de conexión que pueden crear las celebridades con su audiencia.
Su historia, más allá de los rumores y las confirmaciones, ha logrado cautivar a un público global, demostrando que el carisma y la química trascienden fronteras e idiomas. Que sus seguidores sigan tan involucrados y esperanzados por su relación es un reflejo del impacto que han tenido en la industria del entretenimiento. Espero que esta noticia les haya traído tanta emoción como a mí. Ver a dos personas que se quieren y que han logrado construir una conexión tan especial, tener la oportunidad de un nuevo comienzo, siempre es algo inspirador. Y aunque esperemos esa confirmación oficial por ahora, podemos celebrar las señales y la alegría que esto trae a tantos seguidores. La posibilidad de un nuevo comienzo para Hande y Kerem es, sin duda, una historia inspiradora. Demuestra que el amor a veces necesita tiempo y espacio para madurar, y que las segundas oportunidades pueden ser aún más significativas. Ver a dos personas que han experimentado el éxito y la atención mediática, encontrar de nuevo el camino hacia el otro, es un mensaje de esperanza para muchos. En resumen, lo que hemos discutido hoy es que las pistas son contundentes. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró al mundo con Senkal Kapm, parece haber decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Hemos repasado los avistamientos, las interacciones en redes sociales, los reportajes de los medios y, sobre todo, la energía y la complicidad que muchos creen haber detectado entre ellos. Todo apunta a que el amor ha resurgido entre Hande y Kerem, y sus fans están celebrando este posible regreso. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por esta emocionante noticia. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este posible reencuentro. ¿Creen que es oficial? ¿Qué esperan de Hande y Kerem si deciden volver a estar juntos? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a estas estrellas y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.